¿Cómo están, hermanos? Hola, ¿Cómo están? ¿cómo están? Mi hermano Gerson. ¿Todo bien? Sí, Ah, usted. ahí está Rafi. ¡Bebé! Saluda a Tita. ¡Hola! Saluda a Tita. Dile que ponga la cámara, que no la ve. Es que estamos... Hagamos un análisis de un versículo de la Biblia, pero que lo analizáramos juntos, nosotros todos. Porque lo que yo quisiera que viéramos hoy es un testimonio viviente de lo que es la fe. O sea, nosotros hemos descrito lo que es la fe, hemos estudiado lo que la Biblia dice acerca de lo que es la fe, pero hay una historia del libro de Mateo donde Jesús ve la acción, donde Jesús ve la fe de alguien y Jesús mismo describe y dice que eso que él está viendo es fe. Así que si Jesús mismo dice que eso es fe, él que es el autor y el consumador de la fe, él es el creador de la fe, entonces nosotros de ese relato podemos saber lo que es la fe realmente. En el estudio pasado vimos que sin fe es imposible agradar a Dios y que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, eh, que Dios ve los motivos de nuestro corazón. Y si no están movidos por una verdadera fe, por una verdadera emuná que brota del corazón, no importa lo que hagamos, aunque aparentemente sea bueno o religioso, eso puede ser pecado porque está contaminado por un corazón que no es sincero, que no ha sido transformado por la verdadera fe. Los invito a ir a Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 8, perdón, Mateo capítulo 8 y los versículos 6 al 10. Mateo capítulo 8 y versículos 6 al 10. El que quiera leerlo, siéntase con la libertad de hacerlo. Mateo 8, 6 al 10. El que lo tenga puede leerlo. El que quiera hacer. Sí, mi hermana. Dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Que lleva mañana. Al versículo 10, hermana. Dios dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ok. Qué tremenda historia, ¿verdad? Qué tremendo testimonio para nosotros hoy. Jesús mismo describe lo que encontró en este centurión. Jesús mismo lo describe como ni aún en Israel he encontrado tanta fe. O sea, Jesús, que es el autor de la fe, él mismo dice que esa fe que vio, que pudo constatar en el centurión, ni siquiera en el pueblo de Dios la encontró. Era un centurión romano. Y Jesús está diciendo, bienvenida hermana Marjorie, bienvenida a los hermanos que están, la hermana que está con la hermana Marjorie, bienvenida también. Bienvenidos todos los hermanos que se están conectando. Estamos estudiando Mateo capítulo 8, versículos 6 al 10, para que ustedes puedan acompañarnos ahí. Eso es lo que estamos analizando hoy, Mateo 8, capítulo 6 al 10, que es la historia del centurión que tenía un siervo que estaba enfermo. Era paralítico.
Y cuando Jesús se dio cuenta de la situación, él le dijo, yo iré y lo voy a sanar. El centurión le dijo a Jesús, Señor, yo no soy digno que entres debajo de mi techo, no soy digno de que lo hagas. Nada más di la palabra, yo sé que el siervo sanará, nada más dilo. Porque yo también soy hombre con autoridad y tengo gente bajo mi mando. Si yo le digo a este que vaya, va, y si le digo a aquel que vaya, también va. Ellos me obedecen. Así que tú que eres el Dios, el Señor, yo sé que si tú dices la palabra, el siervo va a sanar. Entonces, ya estando todos bajo este contexto, yo quisiera que entremos en el análisis y lo que vamos a investigar para tratar de encontrarlo, y no solo encontrarlo y entenderlo, sino también que esto sirva de testimonio para nosotros, para entender lo que es la verdadera fe. O como Jesús describió allá al final, ni en Israel he visto tanta fe. Es como que hoy Jesús esté y se encuentre un pagano, un católico o no, o inclusive un pagano, porque los romanos ni siquiera eran cristianos, eran paganos. Y obviamente el Espíritu Santo ya estaba haciendo una obra en ese centurión, ya la había hecho, ya el hombre tenía fe, él había visto el testimonio de Jesús y había visto lo que pasaba en Jesús y se había dado cuenta. Ahora, yo les pregunto, hermanos, así que por favor, para que todos podamos, en primer lugar, ¿qué ven ustedes o qué testimonio encuentran para su vida en este relato? Eso es lo que quisiera que viéramos. Empieza el que quiera. Primero, este es el momento para que podamos ver el versículo. No sé si hay alguien qué es lo que puede sustraer de este relato. A mí me llama, es que hay mucho que hablar de ese pasaje. Claro que sí, sí, yo lo sé, por eso, pero tal vez que cada quien saque el Yo extracto que a cada veo uno. es que hay veces llevamos tanto estudio bíblico, tanta sustancia y no damos frutos. En cambio viene un romano que ha escuchado nada más y le dice a Dios, en este caso, nada más dilo y mi siervo sanará. Impresionante, ¿verdad, mi hermano? Esa fe de un romano es lo que más me llama la atención, es la actuación de un romano, no es de una persona del pueblo, en ese momento los judíos, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, sino que era un pagano, Sí. una persona totalmente pagana y de un momento a otro vuelve los ojos y cree en Dios. Hay otra pregunta que quisiera que nos hiciéramos. Esa no la vamos a contestar, sino que la vamos a contestar para cada uno. Personalmente es, en base a la fe del centurión, ¿se compara la fe del centurión con la fe que yo tengo? Eso es personal, eso es para cada quien. Solo cada quien sabe cómo está la fe que tenemos en Dios, cada uno. La pregunta es esa, para que el Espíritu Santo nos ayude a ver y ver este testimonio de fe, a ver si esa fe está en nosotros. Ahora, mi hermana Cristina, me parece que usted quería aportar algo más aquí. Sí, lo que yo veo en el versículo, hermano, es cómo este romano, está pidiendo no por él, no para él, sino para un criado que él tiene. Está pidiendo una sanación. Y también lo que yo veo, ¿verdad? Que no está pidiendo para él mismo. Y también lo que yo veo, hermano, es que él se sintió indigno ante Cristo, ¿verdad? Claro. Indigno.
Ahora, sí, mi hermana, perdón, continúe. Sí, él dice, no soy digno, de que no se sintió siquiera digno que el Señor lo visitara en su casa, porque como él era un romano, ¿verdad? Y estaba destituido de la gloria y todo lo que se decía de los gentiles, ¿verdad? Pues él no se sintió digno de que el Señor lo visitara. También ahí es parte, ¿verdad? De lo que el Espíritu Santo hace en una persona. Vemos que Dios ya estaba trabajando en este hombre, ¿verdad? Así es, Es así lo que es. yo rescato, ¿verdad? Sí, claro. Eso nos dice claramente que cuando la verdadera fe viene en nuestra vida, hace un trabajo tan profundo en nosotros que nosotros llegamos a saber cuál es nuestra verdadera condición y nos convence claramente de que no somos dignos. No somos dignos del amor de Dios, no somos dignos de su gracia, no somos dignos de su misericordia. No somos dignos. No hay dignidad en nosotros. El pueblo de Israel tenía un problema. El pueblo de Israel creía que por solo ser pueblo de Israel, ya ellos eran salvos. Por lo tanto, ellos se creían que por su nacionalidad o por su herencia sanguínea, judía o israelita, ya ellos eran dignos de ser parte o dignos de la salvación. Cuando nosotros venimos al Señor y cuando nosotros lo aceptamos completamente en nuestra vida, llegamos a reconocer que no somos dignos. No importa lo que nosotros sepamos, no importa cuánto sepamos de la Biblia. Nosotros como adventistas hemos acostumbrado a ser como niveles de personas. Inclusive en la misma iglesia se ha hecho una diferencia entre obreros y laicos. Esa diferencia no es bíblica, esa diferencia es católica romana. Solo los católicos romanos hacen la diferencia entre un obrero y un laico. Pastores y laicos, hacemos esa diferencia. Y tenemos a la gente en diferentes extractos y esferas, inconscientemente o conscientemente. A los que saben más en un extracto y a los que saben menos en un extracto. Cuando nosotros entramos en la vida de la fe, entendemos claramente que todos somos iguales, que no hay diferencia en el pueblo de Dios, en primer lugar, y que con lo que respecta a mí, yo no soy digno del amor de Dios, de la salvación. El único que es digno es Cristo. Y por amor a Él, la Biblia dice que nosotros somos aceptos en el amado, y por amor a Él, Dios me ha aceptado a mí. Así que, como dijo el apóstol Pablo, lo que yo soy no es importante, mi nacionalidad no es importante, lo que yo sé no es importante, mi herencia religiosa no es importante. Y él mismo lo dijo al final, todo eso lo he tomado por basura, por amor a Cristo Jesús. Es decir, ninguna de esas cosas es importante. Cuando nosotros tenemos noción clara de lo que realmente nosotros somos y que no somos dignos, entonces estamos listos para recibir esa verdadera fe que Dios quiere poner en nuestra vida. Pero si nosotros vamos con un sentimiento de superioridad espiritual, si creemos que nosotros solo por ser adventistas somos más que los católicos, somos más que los evangélicos, nosotros no somos más, hermanos. No somos más. Hay hermanos evangélicos y católicos que tienen más fe que nosotros. Este claro ejemplo de la Biblia nos lo está diciendo. Hay paganos, hermanos paganos, que tienen más fe que nosotros. Y nosotros nos creemos porque sabemos un poquito de las profecías, porque sabemos un poquito de la Biblia. Y no, hermanos, no es así, no es así. Yo he escuchado a muchos hermanos, por ejemplo, el 2 de agosto, cuando ven a un montón de gente que va caminando para Cartago. Yo he visto mucha gente decir, ay, pobrecitos, los ignorantes.
Hermanos, ¿saben que mucha de esa gente que camina va con una fe puesta en algo que no está, que no es la verdad? Pero ellos en su vida son más sinceros porque lo poquito que saben lo practican más. Eso es lo que Jesús estaba diciéndoles ahí a ellos. Ni en Israel he visto tanta fe. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿no nos dirá eso mismo el Señor a nosotros? Ni en la iglesia adventista he visto tanta fe. Cuando quizá alguna persona de esos sencillos, de esos hermanos sencillos, que son de diferente iglesia o que tienen un credo diferente, realmente tienen una convicción clara de lo que es la fe en su vida y la han aplicado a su vida. Que cuando acepten la verdad la van a aceptar y van a ir adelante de nosotros porque esa fe verdadera realmente está quemando su vida y su corazón. Qué testimonio más grande para nosotros, ¿verdad? Ahora yo los invito a que analicemos un poquito en ese texto. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde encontramos la fe? Ahí, en el texto. ¿A dónde la encuentran? Porque allí, esto es clave. Si nosotros encontramos la fe en ese texto y entendemos lo que es la fe en ese texto, entonces vamos a saber lo que es la fe y entonces vamos a pedirle a Dios que haga, que ponga esa verdadera fe en nosotros. Vamos a saber lo que es. Ahí Jesús nos está dando un ejemplo claro, un ejemplo viviente de lo que es la fe. No es una descripción como Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este ejemplo de una persona que vive la fe es para que nosotros entendamos cómo es la fe en la práctica. Eso es lo importante para nosotros. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, al leer el texto, ¿dónde encontramos la fe? Ahí. Desde mi punto de vista, eso. Ajá. Ahí en el capítulo 8, al final, donde dice, solo di la palabra. Diste en el clavo, mi hermano. Y mi asistente sanará. Diste en el clavo. Ahí está, lo diste en el clavo y así es. La fe es creer en la palabra de Dios y saber que ella hará lo que Dios diga que haga. Eso es fe. En otras palabras, Jesús lo dijo en Lucas 4, cuando dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fe es depender solamente de la palabra de Dios. Eso es fe. Por esa razón, él le dijo, solamente di la palabra. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tenemos esa convicción nosotros de la palabra de Dios? Ahí tenemos un centurión. Él es pagano, él es romano, pero ha tenido claramente noción de Cristo y de su obra. El centurión tiene un siervo que está paralítico. Se acerca a Jesús y le dice, Señor, yo quiero que sanes a mi siervo. El Señor le dijo, yo voy para sanarlo. Le dijo, no, un momento, Señor, no, yo no soy digno que entres en mi techo. Solo di la palabra. Ahora, yo les digo a ustedes, hermanos, tenemos nosotros esa confianza completa y total en que la palabra de Dios va a actuar, así como lo tenía el centurión. Esa es la fe que nos mueve, esa es la fe que nos llena, esa es la fe que nos motiva. Recuerden, la sierva del Señor dice que este es el conocimiento más importante que nosotros podemos tener. Así que no estamos hablando de cualquier cosa aquí frívola, estamos hablando del conocimiento más importante. Ahora, ¿creemos que la palabra de Dios realiza lo que ella dice? Eso es. Fe es depender solo completamente de la palabra de Dios. Eso es fe. Eso es lo que podemos encontrar en este capítulo claramente. Y en los estudios posteriores vamos a ir confirmándolo aún más en la palabra de Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos,
¿Qué es depender solo de la palabra de Dios? ¿Qué es depender, o como Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Qué es depender solo de la palabra de Dios? ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué es lo que significa eso para nosotros? Y digamos, en este hay que ser uno, dejar de lado el que yo soy adventista, dejar de lado el que yo ahora no escucho sermones de 20 minutos y ya no estoy en la organización. Hay que dejar de lado todo eso y de verdad creer. ¿Qué significa ese creer? Esa fe tiene que ser cuando uno está por alguna razón enfermo. Y, ok, digamos, un cáncer terminal, como está hablando ahora. Ok, de verdad yo tengo la fe para creer que Dios me va a sanar, o que yo tengo X enfermedad. Ajá. No sé si te quedaste en silencio o qué pasó, Rafa. Porque estabas hablando y de repente ya no te escuchas. No sé qué le pasó seguro. Ya yo no estoy en la organización, ya ahora escucho temas más largos. Yo dije, pero, o sea, ¿dónde está la fe? Porque la fe va a llegar un momento en que va a ser probada. La del centurión fue probada en un momento en el cual inclusive ni siquiera era él. Y él creyó, tanto así, que él mismo le dijo lo que estábamos hablando, le dijo a Jesús, no sé, di tú la palabra y él sanará, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe? O tal vez estamos nada más creyendo que porque somos adventistas del séptimo día, ya todo está bien en nuestra vida. Ok. Hermana, con gusto. Ahí está la hermana Leti y la hermana Cristina después. Ok. Hermano, tengo una pregunta. La fe movió a Dios a hacer lo que él le pidió, porque ahí tengo yo una confusión. El hombre le pidió que su criado fuera sanado y como consecuencia fue sanado porque él tenía fe. Entonces, esa fe fue la que hizo que Dios actuara a favor de otro. Ahora, eso es lo que no me queda a mí muy claro. Y si no hubiera sido así, si el criado se hubiera muerto, hubieras tenido la misma fe. Ok, la pregunta que la hermana está haciendo la vamos a contestar todos. Vamos con la hermana Leti, porque la hermana Leti tenía algo que decir, y después vamos con la respuesta de la hermana Cristina. Sí, mi hermana Leti. Sí, Gerson, cuando vemos lo de la fe, lo que decía Rafa anteriormente, era que, por ejemplo, yo lo veo así, cuando viene esto de la Virgen, ¿verdad? Que uno mira a la gente, unos más o menos, pero he visto una gente con una fe, sea o no sea equivocada, pero una fe tan viva que a veces yo me preguntaba, y esa fe es la que necesita uno prácticamente, como usted decía, no importa en qué posición esté, simplemente es esa fe tan grande de personas que van con esa actitud y entonces uno mira hacia uno y uno dice, Dios mío, me falta fe a mí, ¿verdad? Claro que sí. Son testimonios para nosotros para que nuestra fe vaya creciendo. Ok, la hermana Cristina hizo una pregunta que es muy importante e interesante. Okay. Y el texto mismo nos la explica, hermana. Porque, en primer lugar, recordemos que Dios no se mueve por lo que el hombre quiere. Dios se mueve porque Él es soberano. Y Dios se mueve porque Él quiere moverse y porque Él se mueve porque Él sabe lo mejor para nosotros. El saber cuál es la voluntad de Dios es la obra que nosotros realizamos al estudiar su santa palabra y ahí encontramos cuál es su voluntad. Pero en el texto, si usted se fija, mi hermano, si usted se fija ahí en Mateo capítulo 8, en el versículo 5 dice, y entrando Jesús por Capernaum,
recuerden que la Biblia, todo lo que dice tiene un sentido, no es por gusto, no es por casualidad. O sea, si la Biblia dice que Jesús entró por Capernaum, es un detalle que no puede pasar desapercibido. Recuerden que la sierva del Señor dice claramente en el libro El deseado de todas las gentes, que Jesús no hacía nada por sí mismo, sino que todo lo que él hacía era porque su Padre se lo revelaba, eran planes de Dios. Así que si Jesús iba a ir a Capernaum, es porque tenía una obra que hacer ahí. Dios se lo había dicho. Antes de salir en la mañana, en la oración, el Señor le dictaba la agenda de ese día. Y Dios le decía dónde tenía que ir y dónde tenía. Jesús no iba a donde iba porque se le ocurriera. Jesús no se reunía con los apóstoles y decía, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cuáles son los planes de obra misionera? Alguien propone algo, entonces levantaba Pedro y decía, yo propongo que vayamos a Capernaum. Y entonces los demás decían, bueno, ¿quién, el hermano está proponiendo? ¿Quién apoya? Y levantaban la mano. Bueno, ¿quién está de acuerdo? ¿Quién está no? Esa no era la forma de actuar de Jesús. Jesús actuaba porque el Espíritu Santo lo guiaba y porque dice que el Padre le decía dónde tenía que ir. Y si el Padre lo llevó a Capernaum en ese día, es porque había una obra que hacer en Capernaum, porque Dios sabía que había un centurión que estaba siendo tocado por su Santo Espíritu, que su Santo Espíritu lo estaba guiando, y porque había una obra milagrosa que Jesús tenía que hacer para testimonio, no solamente a un pueblo pagano, sino también a su propio pueblo de lo que era la verdadera fe. Y entonces, dice ahí en el versículo 5, y entrando Jesús por Capernaum, vino a él un centurión. Ese vino a él un centurión no es porque se le ocurrió, Dios lo llevó al centurión ahí, a Jesús, donde tenía que estar, en otro lugar no, era Jesús, ni siquiera ante sus discípulos, ni siquiera ante su madre María, para que su madre María lo llevara a él, directamente donde tenía que estar, donde estaba el poder. Y rogándole, el rogándole no significa ordenándole, rogándole significa pidiéndole. Y rogándole, diciendo, Señor, mi siervo está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y ahora viene la respuesta efectiva de Jesús, de la voluntad de Dios. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ahí está la respuesta efectiva. Entonces, ahora lo que viene en adelante, cuando dijo, di la palabra, ya es algo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Jesús ya había dado el sí, yo lo haré. ¿Está claro, mi hermana? Sí, gracias, Okay. hermano. Con gusto. Entonces, nosotros no somos los que movemos a Dios. Al contrario, cuando permitimos que Dios obre en nuestras vidas, Él es el que nos mueve a nosotros en su voluntad, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ahí el centurión obró de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora él no estaba manipulando a Dios, no, en ningún momento, ni Dios lo estaba manipulando a él, no. Era un movimiento de un siervo que aceptaba la voluntad de Dios y Dios queriendo hacer esa obra, porque cada vez que Dios obra, es porque Dios tiene algo que hacer, porque Dios tiene un mensaje que dar. Es un mensaje claro para ellos. Y cuando Dios dice sí, yo voy a hacer el milagro, o sí, yo voy a conceder la petición, o sí, yo voy a obrar, es porque Dios tiene un propósito de salvación, no solamente para el que lo recibe, sino para los que están alrededor, para el mismo siervo, para testimonio para su pueblo pagano, para su familia, para el mismo pueblo de Israel. O sea, este fue un testimonio poderosísimo. Y el testimonio nos está llegando hoy a nosotros, miles de años después. Imagínense ustedes si no fue un testimonio poderoso. ¿Qué les parece? Amén. Denme un momentito. Así que el testimonio es poderosísimo para nosotros hoy. Así que, ¿qué podemos decir? ¿Dónde está la fe ahí? La fe estaba
en la vida de este hombre que creía en la palabra de Dios. Solo di la palabra. Ahora yo les pregunto, y aquí es donde queríamos hacer el análisis, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a mi vida ahora, hoy en el año 2020, en mi vida? Ya, yo le agradezco a la hermana Cristina porque ella hizo una pregunta muy importante. Porque hay iglesias y hay personas que parecen como que manipulan a Dios, como que ellas son las que controlan a Dios. Y dicen, yo digo la palabra y eso se va a cumplir, y yo decreto y aquello se cumple. Y muchos usan la misma Biblia para decir eso. Cuando Jesús le dijo a Pedro que lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que se ate en el cielo será atado en la tierra. Entonces dicen ellos, no, nosotros aquí atamos en la tierra y se ata en el cielo. La pregunta es, ¿dónde se ata primero? ¿O quién es el que lleva la delantera? ¿O quién es el que lleva, quién es el que da la orden? ¿Es en el cielo que se ata primero y después se obedece en la tierra? ¿O es en la tierra donde se ata y después se obedece en el cielo? La autoridad está en Dios. Completamente. En el Padre Nuestro claramente lo dice. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Primero la voluntad de Dios. Dios ejecuta la orden en el cielo. Da la orden en el cielo. Se ejecuta la orden de Dios en el cielo y viene y esa orden también viene aquí en la tierra, pero primero es en el cielo porque allá es donde está la autoridad. En la tierra no existe ninguna autoridad. La única autoridad que existe es la autoridad de Dios. La iglesia no tiene autoridad. La iglesia no tiene ninguna autoridad. El que tiene la autoridad es Dios. La iglesia tiene autoridad cuando obra de acuerdo a la voluntad de Dios, pero cuando la iglesia obra aparte de la voluntad de Dios, no hay ninguna autoridad en ella. ¿Okay? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo aplicamos esto a nosotros hoy en nuestra vida? La fe en todas las circunstancias de nuestra vida, ya sea en un problema de salud como el que estamos estudiando. Ahora, es importante quizás hacer un detalle en esto. Muchas personas se confunden porque la mayoría de casos de fe que hallamos en los evangelios cuando Jesús estuvo en la tierra, se efectuaron cuando Jesús sanó a las personas y piensan que la fe es solo cuando hablamos de sanidad o cuando hablamos de algunos acontecimientos que Dios hace que son milagros, que no tienen explicación. Pero la fe, básicamente, o en primer lugar, es dada para salvación. Eso nosotros ya lo hemos visto, que la fe en primer lugar es para salvación. Jesús sanó, ahora me escuchen lo que les voy a decir, Jesús sanó a este paralítico, a este ciego paralítico y tal, todas las sanidades que Jesús hizo, fueron hechas como testimonio para que nosotros veamos el poder de Dios sobre la enfermedad. ¿Y por qué sobre la enfermedad? Porque la enfermedad en la Biblia es un símbolo del pecado. Entonces Jesús sanó para que nosotros pudiéramos ver el poder que Él tiene sobre la enfermedad y en mayor grado para que entendamos claramente el poder que Dios tiene sobre el pecado. Entonces, en primer lugar, la fe es para que nosotros creamos en la palabra de Dios de que Dios tiene poder sobre el pecado y así como Él sanó y tuvo poder sobre la enfermedad, de igual forma, la enfermedad más grande que tiene la humanidad es el pecado y entonces Dios tiene poder sobre el pecado y tiene poder para quitarme a mí el pecado y para permitir que yo pueda vivir una vida en santidad. Eso es la fe en primer grado. Obviamente tiene que ver también con los milagros, cuando es la voluntad de Dios que los milagros se den. Y Dios hace milagros siempre para salvación también, para testimonio, para que la honra y gloria sean para Él y para que las personas puedan ver
el poder de Dios en la vida. Ahora, en base a esto que estamos hablando, ¿cómo podemos nosotros aplicar este maravilloso pasaje a nuestra vida? Tal vez alguien que quiera decirlo, como una especie de testimonio puede ser, o que nos pueda explicar cómo puede verlo en su casa. Ahí está la hermana Leti levantando la mano y creo que también Rafa quiere decir algo. No, primero Leti. Ok, la hermana Leti primero. Ok, Gerson, mira, como eso que dice, hágase tu voluntad y no la mía. Esa, En el Padre Nuestro. sí, en el Padre Nuestro, cuando dice hágase tu voluntad, por ejemplo, yo lo aplico a mi persona, ¿verdad? Sí, yo creo que todos hemos pasado situaciones difíciles en algún momento, duras, y entonces esa fe es la que me ha mantenido a mí segura, pero no importa si lo que está pasando tiene una respuesta rápido o no la tiene. Entonces yo siento que Dios en mí ha hecho esa persona seguir siempre adelante con mi fe, pase o no pase, porque es la voluntad de Él, es lo que Él quiere, ¿verdad? No lo que yo no puedo tener fe incondicional de que si Dios, condicional, que yo le pido a Dios algo y que si no me lo hace, entonces soy una persona que no, Dios no me quiere, no piensa en mí, entonces se retira uno. Entonces la fe de uno debe ser tan pura y esperar que sea Dios el que tome, que haga su santa voluntad, ¿verdad? Eso me ha pasado a mí en la vida, ¿verdad? Bien, muchas gracias, mi hermana. Rafa. Yo, en el caso mío, es un testimonio. Cuando Fernanda y yo estábamos embarazados de bebé, es un trabajo. Pues a ella la volteó, me volteó un poco. A mí, gracias a Dios, en aquel tiempo, porque antes de eso ya había estado sin trabajo, pero había tenido un seguro de desempleo. Entonces, yo aproveché de esos 6 meses que estaba sin trabajo para estudiar la Biblia, para orar más, para sacar tiempo para Dios. Y yo, cuando ya se me venza el seguro de desempleo, me pongo a buscar trabajo. Yo creo que fueron de los 6 meses de más bendición en mi vida. Tanto así que, digamos, cuando Fernando y yo quedamos embarazados, cuando teníamos 6 meses, ella tenía 6 meses de embarazo y yo me quedé sin trabajo. Y entonces resulta que ella se preocupó mucho, pues, y estamos hablando que eran solo los ingresos de ella, nada más. Estábamos alquilando y había que pagar en la casa, había que pagar la comida, había que pagar varias cosas. Y ella se estresaba, yo le decía, tranquila, mi amor, tranquila, no va a contar de nosotros. Pero no me nacía decir eso porque, como para que ella estuviera calmada. Yo en ese momento, de verdad, y digo de todo corazón, en ese momento yo de verdad tenía fe en Pacino Ator. Cuando llegó el momento de pasaron un mes, pasaron 2 meses, y resulta que pasaron 3 meses y ella estaba preocupada. Y resulta que faltando exactamente 22 días para que naciera Rafa, y me llamaron del trabajo, que yo había aplicado, en ese momento había aplicado 2 años antes, había hecho los exámenes, había hecho todo, pero no, nunca me habían dicho nada. Y en ese momento que me llamaron, yo, o sea, no lo voy a negar, lloré de la felicidad porque es increíble. O sea, valió la pena la fe, valió la pena toda la confianza que tuve en Dios, sabiendo que no iba a fallar, y no falló, y faltando 15 días estaba firmando el contrato de trabajo, y faltando una semana para entrar a trabajar, ya estábamos cineando a bebé, y entonces fue una semana que pasé con ellos. Lo puedo decir, o sea, lo puedo decir, y nunca se me va a olvidar ese testimonio. Dios nunca nos falló, nunca nos faltó nada, inclusive de los ahorros que teníamos, los últimos ahorros se nos fue en el último alquiler antes de que me llamaran del trabajo,
y ya para el presidente Aquiles ya no había, o sea, ya no había dinero. Sin embargo, Dios no nos ayudó. Entonces es algo que yo creo que a mí me enseñó mucho, a ella también la enseñó mucho, porque era un momento en el cual uno se queda pensando, bueno, ¿y de verdad será que va a ser así? Pero ese tiempo, esos 3 meses, yo los aproveché para estudiar la Biblia, para orar. Igual aplicaba los trabajos, pero estamos hablando que yo aplicaba 2 días y 3 días se me sacaba para estudiar la Biblia, para orar, para pedir a Dios, como muchas cosas. Gracias a Dios. Ven, hermano. Gracias por ese testimonio. La fe... mi hermana Marjorie, con gusto. Me escucho. No, que uno muchas veces ve que la gente manipula el concepto de fe Sí, así es. a su conveniencia, inclusive muchos pastores de diferentes denominaciones que quieren obligar, por ejemplo, si usted no se congrega es porque no tiene fe, es porque usted le tiene miedo al coronavirus. Usted tiene que, o sea, lo condicionan a uno a que es falta de fe porque uno no sigue algo específicamente, ¿verdad? Y que esto es tan importante lo que usted está exponiendo, este tema sobre la fe, porque por lo menos en el caso personal mío estoy aprendiendo mucho lo que encierra la fe, que nosotros tenemos que evangelizar a muchas personas que son católicas o que son de otras denominaciones en aclarar el concepto tan errado que hay de fe. Así Que le es. tienen fe a cosas, le tienen fe a una oración, le tienen fe, hasta se apegan a versículos de la palabra y le tienen fe a ese párrafo, o sea, es al párrafo y no es a lo que hay detrás, a quien está detrás, le tienen fe a cosas que están en la superficie, no profundizan, ¿verdad? En el concepto verdadero de la fe. Hermana, muchas gracias por el aporte que usted ha dado. Y usted ha hecho cosas muy importantes, muy, muy importantes. El concepto de fe que imagínense ustedes que hay personas que le tienen fe a una denominación religiosa, ni siquiera a Dios, sino que a su denominación religiosa. La fe está puesta sobre eso, sobre los hombres, no sobre Dios. Y como usted dice, la manipulación, es decir, el hombre muchas veces le dice a la presunción, que es una falsificación de la fe, le dice fe. ¿Qué es la presunción? Presunción es lo que Satanás quiso que Jesús hiciera en la tentación, cuando le dijo, lánzate de aquí, y está escrito, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque esa era una presunción. ¿Dónde estaba la presunción ahí? Es que Satanás quería que Jesús demostrara que tenía fe, que confiaba en Dios, que era el Hijo de Dios, que demostrara. ¿Cómo? Tirándose de ahí para que Dios lo salvara. Pero eso no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. El Padre no se lo había dicho. Y Satanás lo sabía. Entonces, mucha gente, yo no sé si usted ha visto pastores que dicen, me voy a tomar este veneno y yo le voy a pedir a Dios que me salve. O voy a hacer tal cosa y voy a pedirle a Dios que me salve. Eso es presunción. Eso Dios no nos ha mandado a hacer esas cosas. Lo que Dios nos ha mandado es a creer en su palabra. Y Él obrará de acuerdo a su voluntad completamente. Y eso se cumple en todas las áreas. Ahora, ¿por medio de qué esperó el centurión que se realizara la sanación? ¿Por medio de qué esperó el centurión que se realizara la sanidad o el milagro? De la palabra. Por medio de su palabra. ¿De qué dependió solamente el centurión para que se curara a su siervo? ¿De qué dependió? De la palabra. De la palabra. De la fe. Exacto. Entonces, hermanos, nuestra vida personal, ¿de qué debe depender? De la palabra de Dios, la fe que tenemos al Señor. Tenemos que estudiar la palabra, porque en la palabra hay muchas declaraciones que Dios ha dicho que va a realizar. Uh-huh. Entonces necesitamos entender
qué es lo que Dios va a hacer, así como Jesús cuando fue tentado. Jesús estaba claramente claro, pero, valga la redundancia, en cuál era la voluntad perfecta de Dios. Y él actuó en base a la palabra. En base a la palabra actuó. Nosotros también debemos actuar en base a la santa palabra de Dios, para que nuestra fe sea una fe verdadera, sea una fe como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que sea así en nuestra vida, mis queridos hermanos. Vamos a tener una oración para terminar nuestro estudio en esta noche. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos grandemente porque hemos podido hoy saber, hemos podido constatar de tu presencia en nuestras vidas. Porque hemos podido escuchar al Espíritu Santo hablar a nuestros corazones a través de tu palabra, a través de la palabra de los hermanos que pudieron aportar a nuestro estudio y a través de tu poder en nuestras vidas. Hoy hemos entendido más claramente lo que es la fe. Hoy entendemos que es depender de tu palabra. Así como el centurión dependió completamente de tu palabra, hoy hemos sabido que es depender completamente de tu palabra. Queremos hacerlo hoy, Señor. Que de aquí en adelante nuestra vida esté de acuerdo a tu voluntad y que confiemos plenamente en tu palabra para dirigir nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, mis queridos